buenos días, amigas y amigos, seguidores de su portal de Noticias La Plaza. Estamos aquí con el doctor José Inocente Ariza Tapia. Él es neurocirujano, es un especialista que además ha estado cerca en el tema de la pandemia, y también es un personaje con inclinaciones políticas que ha participado y que sigue participando en el quehacer político aquí de la comunidad. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bien, Roberto, buenos días. Siempre agradecido contigo por la oportunidad que nos das de charlar y saludando a los amigos del portal La Plaza. Estamos a la orden. Pues aquí vamos a platicar un poquito de todo, yo creo. Me gustaría que empezáramos con el tema de la pandemia, pero desde una perspectiva política. Hay en estos momentos que estamos viviendo en semáforo rojo, hay movimientos también políticos en todos los diferentes cargos, ¿no? Desde la gubernatura, las alcaldías, las diputaciones federales, locales. En diferentes medidas se están movilizando las personas. ¿Qué nos podría comentar sobre los riesgos que implica ese movimiento? En algunos casos quizás aglomeraciones o actividades, eh, reunión de personas en este momento de pandemia. Pues me parece una pregunta muy importante, además del tema de COVID que está de moda y va a seguir de moda por mucho tiempo. Yo empezaría diciendo que es un riesgo muy alto el de movilizar gente, el de convocar a reuniones de tipo político y reuniones de cualquier índole, también de tipo social. Pero hablando en el tema político, pues ahorita estamos en el auge. Tú bien ya mencionas que vamos a elegir gobernador o gobernadora, diputados y diputadas, alcaldes y alcaldesas. Entonces hay una efervescencia, hay gente que incluso ha caído, creo yo, en la irresponsabilidad de hacer eventos masivos, de hacer mítines. Yo invitaría a la ciudadanía y a los actores políticos a que nos comportemos con mesura, a que convoquemos a nuestra militancia, a nuestros simpatizantes con mucha responsabilidad, más ahorita que seguimos en foco rojo aquí en Guerrero, porque el resultado no se va a hacer esperar. Lo vivimos con la determinación que tomó el gobierno del estado de abrir las playas en diciembre, por la cuestión económica, por la cuestión del turismo, por lo que ya sabemos. En enero tuvimos el peor mes que pudo haber vivido Guerrero en la pandemia, tanto en la ocupación de camas hospitalarias, en pacientes graves, el número de defunciones, el número de casos. Entonces, si nosotros en esta época que va a venir, que ya empieza la campaña para gobernador en marzo oficialmente, nos descuidamos, recorremos colonias o hacemos visitas sin las medidas de higiene, que yo creo que es lo más importante porque se ha demostrado ya que esto mitiga la transmisión del virus, pues sin lugar a dudas vamos a tener un repunte en la atención hospitalaria y el número de casos, el número de defunciones. Desafortunadamente es una enfermedad que cobra la vida de muchas personas. ¿Cómo tendrían que hacerse las campañas si no se puede realizar aglomeraciones de personas, que normalmente es lo que siempre se ha hecho? Sí, yo creo que tenemos que echar mano de los recursos que hoy están tanto de moda y que los jóvenes nos han enseñado tanto a explotar su utilidad, su capacidad, que son las redes sociales. Entonces, son un instrumento muy ágil, se utiliza en tiempo real, tienen buena penetración hacia la sociedad, solamente que hay que familiarizarse con ellos, saber utilizarlos. Es de suma importancia para las campañas en este momento. Y además yo creo que vamos a tener la oportunidad, quienes nos consideremos actores políticos, de llevar mensajes puntuales, responsables, útiles al electorado y a la sociedad en general. Y se van a acabar esos políticos tradicionales, o deberían de acabarse esos políticos tradicionales de acarreo, de mítines multitudinarios, de la torta, del agua, del famoso frutzi, etcétera, etcétera. Entonces, también tiene que haber un viraje de estas malas prácticas hacia una práctica responsable. Entonces, cuando se tenga que convocar por alguna situación que tenga que ser ya en persona, con las medidas de protección, de sana distancia, la sana distancia es muy importante, el uso de cubrebocas y todos estos
antisépticos que se utilizan para el lavado de manos, como el gel antibacterial, y algunos spray que ya están viniendo. Entonces tiene que cambiar la manera de hacer campañas políticas. Los recorridos de casa en casa, así de comunidad en comunidad, ¿sí podrían llevarse a cabo? Yo creo que sí, pero nos va a implicar un mayor esfuerzo. Sin hacer concentraciones masivas, hay que ir a tocar la puerta de cada vecino, con sana distancia, con cubrebocas y con gel antibacterial, a decirle quiénes somos e invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Porque lo importante, Roberto, es que la gente se involucre en los temas políticos, porque dejarle las decisiones políticas y dejarle la elección nada más a los políticos redunda y resulta en esto que hemos visto, que tenemos malos gobernantes, que tenemos políticos que no se quieren ir del cargo porque no saben hacer otra cosa, no saben más que vivir del presupuesto público. Y yo por eso he venido a lo largo de estos años en mi profesión y con mi asociación civil que presido, invitando a la sociedad que se involucre, a que si no simpatizan con tal o cual partido, de todas maneras se informen del acontecer político nacional, estatal y municipal, porque finalmente yo soy un convencido que la política es el instrumento que sirve a los ciudadanos, o que debería servir a los ciudadanos, para cambiar nuestras condiciones de vida. Finalmente todos tenemos las mismas necesidades, a todos nos duele lo mismo, a todos los acapulqueños nos duele prácticamente lo mismo. Entonces tenemos que organizarnos para que no sean nada más los políticos de siempre quienes decidan. Creo que después de las crisis que se han visto en los partidos políticos, que la gente ha dejado de creer en ellos y que hemos visto transformaciones extrañas, como por ejemplo que el PRD se alía con el PRI, como que en su momento el PRD pues era el partido de izquierda y de alguna manera dejó de serlo, y mismo Morena vive enfrentamientos, crisis muy fuertes. Creo que ese va a ser el paradigma de la gente, ¿no? Que ahora va a tener que entrarle directamente, ¿o cómo ven? Estoy de acuerdo y es parte de lo que te mencionaba, nada más y puntualizar un poquito más. Morena tiene la obligación cívica y diría yo moral, porque es una institución pero la integramos personas. Tenemos la obligación de ser un parteaguas en este sentido. Y en la elección del 2018 ya lo fue. Pongamos el ejemplo de los votos en Guerrero. En Guerrero nuestro actual presidente tuvo más de 1 millón de votos. Y los afiliados de Morena no llegan ni a la mitad de eso. Quiere decir que la gente sin partido, o incluso de otros partidos, salió a votar por Andrés Manuel, porque estábamos ya hartos de lo mismo, que siempre los mismos políticos de siempre, los mismos cargos, repitiendo. Entonces, esta manera de actuar de la sociedad debe uno aprovecharla como ejemplo para seguir diciéndole a la gente que esa es la manera en cómo podemos cambiar las cosas, que cuando la gente se decide no hay manera de detener el cambio, no hay manera de quitar a los políticos que queramos quitar, porque finalmente sí decide el voto. Entonces, podrán tratar de comprar votos, de darles despensas, etcétera, etcétera, pero finalmente la decisión es de cada persona, el voto es libre, directo y secreto, y eso nos va a permitir que si nos involucramos, aún sin militar en algún partido, vamos a tener la capacidad de cambiar las cosas. Fíjese que en ese sentido a mí me llama la atención el hecho de que Morena se haya abierto tanto a la sociedad para registrar sus candidaturas, de modo que ahora cualquier vecino puede ir y registrarse, lo que no ha pasado en ningún otro partido político. Yo no sé usted cómo lo ve, a mí me parecería algo que permite que el ciudadano se acerque a la política, aunque no necesariamente para ganar, porque solamente hay un cargo por cada cargo, pues vamos, Sí. Pero que se acerque. ¿Cómo ve esa parte? Morena siempre ha dicho que es un partido abierto a la ciudadanía. Sin embargo, yo voy a decir lo siguiente como una opinión personal. A mí me parece que ha sido un abuso, un exceso del partido, porque para todo lo que uno busca, para todo lo que uno aspira, hay ciertos requisitos y debe haber ciertos filtros. Es decir, si uno quiere trabajar en el sector hotelero,
pues te dan una lista de requisitos para el cargo que aspiras. Y también en la política yo creo que se deben de cuidar los perfiles, en el caso de Morena se deben de cuidar las ideologías. Tenemos aspirantes que ya se registraron para la alcaldía de Acapulco o para algún otro cargo y que hace 6 meses tildaban de loco a Andrés Manuel López Obrador, de mesiánico, de que íbamos a estar como en Venezuela. Entonces yo creo que debe haber cierta congruencia primero en el que está aspirando o la que está aspirando, y segundo también en el partido de mantener ciertos filtros, es decir, que te sientas identificado con esta ideología de Morena, que es un partido de izquierdas, y con los principios de nuestro líder moral, que aunque él ya públicamente por el cargo que tiene se ha deslindado del partido, pero los que estamos en Morena no dejamos de verlo como nuestro líder moral, ¿no? Entonces creo que sí ha sido un exceso, un abuso, porque se vuelve una romería, dicho sea con todo respeto, ¿no? Sí, incluso hay gente que militan en la derecha o en el PRI y se inscriben, ¿no? En Morena, se han inscrito. Sí, hay gente que ya participó para la alcaldía en otros 2 o 3 partidos o coaliciones y ya se inscribió en esta porque vio que estaba la puerta abierta. Hay otro tanto de candidatos que cuando anunciaron que la coalición en el estado de Guerrero iba a venir Morena, PT, Verde, se afiliaron al PT o al Verde, queriendo entrar por esa vía a la coalición. Después se anunció que se cancelaba la coalición y ahora se viene la Morena. Y bueno, han traído ahí una situación no muy clara de dónde está su militancia. Yo creo que es una falta de ideología, ¿no? Es un riesgo, entiendo, ¿no? Para el partido, porque finalmente un partido es eso, partido, es parte de una... Forma parte de una Sí. ideología, de un grupo. Sí, entonces digamos que sus militantes tienen que cobijarse en esa ideología, tienen que ser parte de ella. Idealmente tendría que ser así. Pero bueno, por otro lado, también Morena se ha planteado como un movimiento, es decir, y ahí rompe el esquema del del partido, Sí. como un movimiento donde todo el mundo puede caber, donde puede haber una revoltura. ¿No nos llevaría eso al final a una toma de conciencia de la ciudadanía? Estamos todos participando, pero pues a decantarse los mismos ciudadanos, pues unos a otros, sin que sea un partido el que los marque y seleccionar a los mejores. No podría ir por ahí. Sí, caemos a lo que mencionábamos hace rato. Morena se pronuncia como un partido abierto y un movimiento más que las simples siglas del partido. Y el ejemplo claro es los votos que obtuvo Andrés Manuel López Obrador, no nada más en Guerrero, que ya pusimos el ejemplo, sino en todo el país. O sea, la cantidad de votos que sacó rebasó por muchos el número de afiliados. ¿Qué quiere decir? Que la gente se involucró. Y lo que hay que aprovechar aquí es decirle a la gente que debe de seguir participando, conocer los perfiles de las candidatas y los candidatos que estamos participando, para que si consideramos que esa figura no debe llegar, corramos la voz con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros amigos y le digamos, mira, este candidato no me parece por esto y esta candidata no me parece por esto. Y ese es el instrumento por el que podemos hacer un lado o hacer que esa persona no llegue o hacer que sí llegue la persona que nos inspira confianza. Finalmente un partido es el vehículo que tiene tanto quien aspira como el ciudadano para llegar a un cargo de representación popular o a una responsabilidad pública. Entonces, sí, definitivamente aquí la clave de todo esto es la sociedad civil, porque actualmente, para todos los partidos, PRI, PAN, PRD, o sea, solitos no ganarían una contienda electoral si la gente sale a votar. Se requiere de la gente sin partido, de la gente pues que se dedica a su trabajo, como decimos, la gente que está tan absorta por sus ocupaciones que suelen utilizar algunas frases, eso déjenselo a los políticos, yo me dedico a mi trabajo. A esa gente nosotros le decimos, si le seguimos dejando este tema a los políticos, corremos el riesgo de que nos gobiernen los mismos de siempre, entonces hay que fijarnos. Y yo incluso voy más allá, aunque milito en Morena, yo le digo a los ciudadanos, a las ciudadanas, si un candidato de mi partido no los convence por tal o cual defecto, por tal o cual escándalo o por tal o cual ideología,
están en su libertad de votar por quienes ellos elijan. Finalmente los partidos postulan y la gente decida. Y como yo he venido diciendo que esta elección del 2021 no va a ser un día de campo porque no va Andrés Manuel López Obrador en la boleta, creo que mi partido, Morena, está obligado a postular a las mejores mujeres y a los mejores hombres para todos los cargos de elección popular. Si no, la ciudadanía nos puede dar una sorpresa. A mí no, digo, para mí a mí no me sorprendería porque yo lo he venido diciendo esto desde hace mucho. Pero muchos piensan que va a volver a ser el mismo efecto del 2018. Yo creo que va a ser bastante diferente. ¿Estarán los dirigentes o los responsables de hacer esas elecciones, estarán conscientes de esa parte de la necesidad de hacer las mejores postulaciones? Yo espero que sí, en lo que a mi responsabilidad compete, que es mi responsabilidad personal y mi responsabilidad de militante, a mis dirigentes yo se los he hecho saber. Siempre he sido muy clara en mi opinión. Incluso he sido autocrítico de mi partido, porque es una institución que está formada por seres humanos, así que tiene defectos inherentes al ser humano, ¿no? Se caen en exceso, se caen en algunos errores. Hay que reconocerlos para enmendarlos, solamente así vamos a poder seguir siendo este vehículo, esta opción de elección para los ciudadanos. Entonces yo espero que todos los dirigentes estatales, nacionales, estén en este entendido, estén en esta lógica, si no nos vamos a llevar una sorpresa. Hablemos de sus aspiraciones. Usted se inscribió para la presidencia municipal de Acapulco, ¿verdad? Así es, por segunda ocasión. La vez pasada participé en la elección interna de mi partido, o estaba participando hasta que la dirigencia estatal anunció que el género para Acapulco tocaba mujer. En ese momento me retiré, pero he seguido en las actividades de mi partido. Todas las responsabilidades que nos dan como militantes, como afiliados, las hemos hecho: repartir el periódico, informar de los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador. Participé cuando se convocó a las asambleas distritales, que se cancelaron, unas por conatos de violencia, otras después por el COVID, pero hemos estado en las actividades del partido. Y hoy que se llegan los tiempos legales que marca Morena, me inscribí cumpliendo con todos los requisitos, no tengo problema, porque yo además tengo mi credencial de afiliado, aparezco en el padrón oficial de Morena como afiliado. Entonces estamos ahí participando con toda la actitud, con mucho ánimo, porque vemos que la gente recibe bien esta opción, y pues vamos a esperar los tiempos que marca nuestro partido. Usted ha recorrido el municipio, ¿verdad? Tenemos años recorriéndolo como militante de Morena, pero más años recorriéndolo como la Asociación Civil Acapulco Nos Necesita. Eso nos ha permitido tener un diagnóstico, conocer las necesidades de la ciudadanía y tener opciones de solución, porque pues, ¿de qué sirve conocer un problema si no sabes qué vas a hacer, ¿no? Claro, ¿y qué diría que es lo más grande que ha encontrado, lo que le ha llamado la atención de los retos que tiene el municipio? Yo diría, sin temor a equivocarme, Roberto, que el principal reto que tiene el municipio, porque vamos a hablar de responsabilidades, y hay responsabilidades o cosas que nos duelen a los acapulqueños, cuya responsabilidad de resolver está en el ámbito federal y estatal. Pero hablando de las responsabilidades del ayuntamiento, yo creo que lo que más nos duele a los acapulqueños es el agua, sin lugar a dudas. No llega a muchos lugares, o llega muy poco. A los lugares donde llega sucia, con lodo prácticamente. Nos dicen, bueno, a mi casa, tu casa, llega con lodo, tengo que hacer uso de muchos filtros, porque el agua que llega de la tubería llega con lodo. Y no se trata de escandalizarnos ni de que yo suba el agua con lodo a redes sociales, sino de hablarlo con responsabilidad y ver las opciones de solución. Entonces, lleva muchos años el problema de la Capama. Tenemos muchas elecciones escuchando a todos los candidatos y candidatas, cuando ellos lleguen van a resolver el problema del agua, pero yo creo que ya se tornó un problema grave, urgente de solucionar, a manera que yo diría que alcalde o alcaldesa que llegue al municipio tendría que tener la obligación política, social y hasta moral de resolver el problema del agua, porque en estos tiempos de pandemia la higiene es una de las cuestiones más importantes para la prevención.
y decirle a los ciudadanos o estarlos mensajeando en que tengan higiene de manos y que no tengan agua, pues es hasta grosero. Entonces, además el agua o el derecho al agua ya viene enmarcado en nuestra Constitución como una garantía individual. Entonces como que está incumpliendo, está incumpliendo el ayuntamiento en dar este servicio que debería ya de resolverse. Y en el caso de que usted se convirtiera en el candidato y que llegara a la presidencia municipal, ¿cómo visualiza que se podría resolver ese problema que, como dice, data de muchos años y que requiere muchísimos ingresos? Porque estamos hablando de una tubería descompuesta. El problema no es que falte agua, sino que no llega. No llega a los municipios. Sí, Acapulco tiene agua suficiente. Sí, pero toda esa tubería, toda esa infraestructura es millonaria. O sea, creo que se habla de 1.500 millones o algo así. Aproximadamente son los estimados. ¿Cómo resolverlo si no es necesariamente con la ayuda del gobierno federal? Obligadamente tiene que ser con la ayuda del gobierno federal. ¿Sí? Yo lo que digo, tiene uno que ser sincero con la ciudadanía. La ciudadanía no es tonta. Y yo creo que cuando le explicas a alguien entiende el problema. Las políticas públicas deben venir acompañadas de dinero porque si no nada más quedan buenas intenciones. El ejemplo son los programas de Andrés Manuel López Obrador. Está llegando las tarjetas de bienestar porque hay dinero. Y para resolver el problema de la Capama se va a necesitar dinero. Entonces se necesita involucrar al gobierno federal, el gobierno estatal. Pero sí creo que el gobierno municipal tiene que implementar una serie de acciones para recaudar los impuestos de la gente que no ha pagado, algunos estímulos para que se pongan al corriente y hacer, digamos, recaudaciones extraordinarias. Pero antes de eso, yo creo que la autoridad municipal debe de poner el ejemplo en la voluntad política y la voluntad administrativa de hacer las cosas, de mostrar una nueva cara de la función pública, de la administración. ¿Cómo o a qué me refiero? Que no haya compromisos políticos para los cargos que se dan en Capama. Y lo digo de manera clara y contundente, aunque ya se ha dicho muchas veces, pero yo he venido planteando que incluso se tiene que abrir una convocatoria a la ciudadanía para que la gente que llega no tenga compromiso ni con el alcalde, ¿sí? Ni con nadie de que tenga que ver con la política, sino que cumple el perfil y que pase por los votos del cabildo. Son muchos regidores, son 2 síndicos, está el alcalde. Entonces se trata de que quien llegue con el perfil ideal, porque ponen a pura gente sin perfil, o a muchos que no tienen el perfil, pues tenga realmente un plan de mejoramiento, un plan de que el dinero que llegue a Capama se utilice para que se agilice el mantenimiento y la composición de todas estas tuberías y todo este sistema de bombeo, y que el dinero que llegue pues se transparente en tiempo real. Yo digo, para eso tenemos la tecnología. Abramos un portal en donde la gente pueda estar viendo desde cualquier computadora cuánto llega a Capama y en qué se está gastando. Porque hay muchos secretos a voces y cuando uno habla con los trabajadores del ayuntamiento te dicen, hay negocio en las compras de Capama, hay negocio en las pipas, que es algo que probablemente debería ya controlar el municipio sin estar subrogando. Entonces hay una cantidad de dinero importante que se va en ese tema y que se puede utilizar para el mantenimiento, que quizá en los primeros meses o el primer año va a significar un gran desembolso para el ayuntamiento, pero que a la larga va a ir desahogando el problema. El otro tema es lo que se paga de luz, 20 millones de pesos mensuales, según las cifras que yo he leído. Pueden ser pesos más, pueden ser pesos menos. Yo creo que ya también tiene que apostarle el municipio a las energías limpias para que se disminuya el consumo de esta factura. Es mucho dinero que está pagando, entonces aquí todos los días tenemos sol. Yo creo que podría invertirse sin problemas y pongo el mismo ejemplo. Los primeros meses del primer año va a ser un gasto fuerte, pero finalmente se va a ir desahogando. Entonces, poniendo el ejemplo con esta voluntad política, con esta voluntad administrativa, después invitar a la ciudadanía con algunos estímulos a que regularicen sus pagos y que se va a garantizar el servicio. Yo creo que con esta respuesta, con esta sinergia ciudadana y administrativa, y lo digo también con mucha responsabilidad, confiando en la buena voluntad de los ciudadanos, yo creo que se podrían resolver los problemas.
Oiga, y el tema de la seguridad, ¿cómo lo ves? Es otro tema que ha sido Ese muy tema, recurrente. sí, sin lugar a dudas, el tema de la seguridad, que al municipio le toca la prevención, como ya conocemos y se ha dicho muchas veces, pero por supuesto que las mayores exigencias son al alcalde o alcaldesa en turno. Aquí hay que involucrar, que además lo marca la ley, la responsabilidad de resolver este tema es del gobierno federal y estatal, pero en Acapulco está disminuyendo un poquito y luego vuelve a subir y luego baja, entonces creo que es un tema en el que se tienen que trazar rutas a mediato y a largo plazo para que tengamos finalmente resultados, que es el caldo de cultivo para la delincuencia. Es la falta de empleo y la falta de oportunidad para los jóvenes en las colonias, en los que llamamos los cinturones de miseria, donde las madres solteras tienen que salir a trabajar y dejan a sus hijos solos en la primaria, salen de la primaria, están toda la tarde solos. Desde ahí empieza el problema. Entonces yo creo que como municipio se tienen que implementar cosas que tengan que ver a la Secretaría de Desarrollo Social y al desarrollo integral para la familia, para atender a todo este tipo de niños, que también va a requerir recursos. Lo que yo digo es, tiene que haber una pulcritud administrativa para que los recursos alcancen para todos estos programas que debe haber. Yo creo que con honestidad, que con trabajo diario, que con responsabilidad, se pueden garantizar que todos esos recursos lleguen sin inflar la nómina, sin desviar recursos. Entonces, todo es cuestión de trabajo y de honestidad. Fíjese que esa otra parte de el tema de la administración ha sido también un talón de Aquiles en los gobiernos municipales, porque tiene una nómina muy grande Muy abultada. y a veces no hay control, pues, digamos, para hacer más eficiente la labor. Pues si ya son muchos, pues que rindan, ¿no? Pero hay complicaciones ahí con el personal, sindicalizados, no sindicalizados. ¿Usted cómo considera que se debe de afrontar esa parte de la nómina? ¿Cómo reducirla sin tener que, pues, entrar en el conflicto laboral que podría implicar eso? Sí, aquí tocas un tema muy importante, Roberto, y yo lo quiero decir con la seriedad que se requiere. Por eso creo que yo soy la mejor opción para la alcaldía de Acapulco por mi partido y contra los otros partidos. Creo que quien llegue a gobernar Acapulco, el requisito número uno que debe tener es no tener miedo a la factura política, no tener compromiso político con nadie y no tener compromiso con patrocinadores económicos, porque ese es luego el problema. Llegan con gente que les patrocinó miles de espectaculares, miles de propagandas en medios de comunicación, o con padrinos políticos porque han venido saltando de un cargo a otro. Toda esa gente, yo creo que está amañada con grupos políticos en corrientes de poder, y muchas de las decisiones que van a tomar van a ser decisiones políticas con sus grupos. Y el alcalde o alcaldesa en turno tiene que tener libertad de decisión, primero, para recortar la lista de rayas si es necesario. Segundo, para no desviar recursos. Y tercero, no temerle al costo político, porque algunas decisiones van a ser drásticas, no le van a gustar quizá a algunos grupos de poder, algunos sindicatos, algunos grupos de empresarios, pero si no tienes el temor de que acabando tu periodo tú te vas a regresar a lo que has venido haciendo toda tu vida, pues tomas la decisión y asumas el costo político, porque hoy vemos, no nada más en este gobierno municipal actual, sino en otros, no quieren quitar a la gente de la vía pública porque no quieren tener en contra a los líderes, ¿sí? O no quieren tomar decisiones drásticas en reglas de vialidad o contra centros comerciales porque no quieren echarse encima a cierto sector empresarial o incluso al sector empresarial de los turisteros. Yo creo que todos debemos entrarle al orden. Pongo por ejemplo el tema en la franja turística, el desecho de aguas negras. El municipio tendría que tomar sanciones contra quien esté contaminando la bahía. Y el municipio a su vez tiene que tener la obligación de tener funcionando las plantas tratadoras de aguas negras. Es decir, aquí todos debemos de colaborar. Pero ¿cómo va a exigir el municipio si no está poniendo el ejemplo? Y en algunas decisiones, o en la mayoría, tendrá que asumirse el costo político y que no te andes candidateando a nada cuando termines, porque pues, si no, obvio que le vas a tener temor a este
escrutinio o esta crítica de ese sector al que pudiste haber afectado tomando una decisión que va a beneficiar a Acapulco en el mediano y en el largo plazo. Implica un riesgo, pues, de alguna manera, ¿no? Claro, es un riesgo. Sí. Ahora sí que jugar de esa manera, ¿no? Sí, hay que jugarse el pellejo políticamente hablando. ¿Sí? Si tú vas a tomar una decisión drástica para controlar la nómina para que ya no se aumente o para quitar los aviadores, pues vas a quedar mal con algún sector, porque quienes estén cobrando de esa manera van a verse afectados. Lo que yo digo, yo voy primero sin compromiso político, segundo sin compromiso económico con nadie, a mí nadie me está patrocinando. Entonces vamos a tomar decisiones en base a lo que le convenga a Acapulco. ¿Y cómo ve a Morena en posibilidades de competencia frente a otros partidos? Está la alianza PRI-PRD, que con todo y lo cuestionable que pudiera haberse, que haber cuestionamientos hacia eso, son dos partidos que tienen estructura tradicionalmente. ¿Cómo siente a Morena? Yo creo que Morena sigue siendo una opción real para la ciudadanía. Lo veo cuando visito las colonias, cuando hablo con los ciudadanos y ciudadanas. Sí hay descontento contra algunas personas, diputados, alcaldes, alcaldesas, porque señalan la falla o que en esto no nos han cumplido. Sin embargo, la gente nos dice, el presidente está haciendo bien las cosas, Morena sigue siendo una buena opción. Lo ratifican las encuestas, Morena va arriba en las encuestas que conocemos de las marcas más populares. Y yo no le tengo miedo a la coalición PRI-PRD, la gente ya los conoce, ellos son políticos de toda la vida, no creo que vayan a cambiar sus prácticas y no le tengo miedo porque veo que la ciudadanía ve con buenos ojos esta opción para administrar Acapulco y estamos preparados para la competencia constitucional. Yo creo que si Morena quiere ganar nuevamente la alcaldía, pues debe de fijarse en un servidor para esta postulación. Yo estoy preparado, por eso me inscribí, no nomás estoy preparado para ganar la interna, sino para ganar la contienda constitucional. Ahí diríamos confianza, pero no triunfalismo. Confianza, pero no triunfalismo, porque Morena puede decidir mandar mujer. Y yo lo he venido diciendo, si Morena decide lanzar nuevamente el género mujer, yo voy a seguir en este partido, no voy a ser como otros que se van a ir. Eso lo tengo muy claro, pero también lo digo de manera contundente y sin temor a equivocarme. La única manera de que yo no sea candidato de Morena es que elijan por género mujer. Ninguno me va a ganar la encuesta, ninguno, ni los que ya llevan 15, 20 años o 30 en política que me inscribieron, como otros que van llegando en Morena. Bueno, pues doctor, le agradezco mucho esta charla, los temas que hemos tratado. No sé si quisiera decirnos un mensaje final para los seguidores del portal de Noticias La Plaza antes de retirarnos. Sí, claro, a los seguidores del portal La Plaza, pedirles que no bajen la guardia. Esta pandemia ni se ha acabado ni se va a acabar. Hay que seguir con las medidas de higiene. Yo creo que esto es lo más importante por encima de las cuestiones políticas. Cuidemos a los adultos mayores, nosotros tenemos que salir a trabajar o a otras actividades y cuando regresamos a casa es a los que más contagiamos y son los que más están muriendo. La vacuna no es la solución definitiva, es simplemente otro factor que nos ayuda. Hay que seguir lavándonos las manos, sana distancia, uso de cubrebocas y a la ciudadanía en general, tengan preferencia por mi partido o por otro partido, involúcrense en los temas políticos, conozcan a las diferentes opciones de candidatos y candidatas y voten por el que ustedes decidan. Finalmente, quien los convenza, ustedes tienen la mejor decisión. Bien amigos, hemos llegado al final de esta entrevista. Le agradecemos, doctor, su participación y estamos pendientes. Muchas gracias, Roberto. Hasta luego.